Buenas noches, profesora. Le estoy enviando el video del trabajo de estadística. Mi compañera, yo, Astrid Lorena García Peña, y de 583172. Milae Wilches Rodríguez, 589508. Bueno, profesora. De acuerdo al trabajo que nosotras hicimos, en el trabajo de la empresa Nutresa, dice, en la empresa Nutresa S.A., en la sucursal de Bogotá, el área de recursos humanos desea entregar un regalo a sus hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso les solicita a cada uno que llene un cuestionario y una de las preguntas correspondía a la cantidad de hijos que tienen en el rango de edad. Entonces, la población, empresa Nutresa, SAS, de la sucursal de Bogotá. Muestra años. Tamaño de la muestra 70. Variable hijos menores. Tipo de variable cuantitativa discreta. ¿Por qué cuantitativa discreta? Porque primero tenemos números y segundo discreta porque estamos contando. Segundo, la tabulación de la información que nos estaba generando la empresa Nutresa. Entonces son los hijos, la variable son hijos, la frecuencia absoluta son el área de recursos del área de recursos humanos, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿cómo se sacaron la cantidad de hijos? Las variables fue tomando todos los datos, yéndonos a datos y quitar duplicado, y de acuerdo a eso pues nos generó este reporte. Luego de la frecuencia absoluta, ¿cómo lo hicimos? Entonces tomamos igual a frecuencia absoluta, los datos que nos estaba dando la empresa Nutresa, por los hijos de los trabajadores, y ahí nos dio el valor. ¿Cómo hicimos la frecuencia relativa? Pues tomamos frecuencia absoluta, lo dividimos por el total de los datos que nos estaba dando. Luego, frecuencia absoluta acumulada fue la frecuencia absoluta. Inicialmente se le pone la frecuencia absoluta inicial que tenemos y luego le ponemos la frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta del segundo renglón, y así sucesivamente para que nos vaya dando el valor. La frecuencia relativa acumulada la sacamos también igual. Inicialmente es la frecuencia relativa, y luego tomamos la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia absoluta más la frecuencia relativa, y así sucesivamente se va sumando. Luego tenemos el otro trabajo que es de Coratiendas, en el cual ellos nos están diciendo que se requiere analizar en el supermercado Coratiendas las utilidades en el último trimestre del año 2017. Para ello se seleccionaron las últimas 45 las utilidades de 45 días. Los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes. Nos dice, identifique la población, muestra, tamaño, la muestra variable, la muestra variable y tipo de variable del estudio. Entonces, la población, el supermercado Coratiendas. La muestra, días. El tamaño de la muestra, 45. La variable, las utilidades en el último trimestre del año 2017. Y el tipo de variable nosotros tomamos como cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque es que la cuantitativa es lo que podemos contar, y lo podemos contar como pesos. Entonces, esa es la que podemos hacer. Entonces,
o lo podemos como decimales. Entonces lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué tomamos? Nosotros hicimos una tabla de acuerdo a los datos que nos estaban dando. Cogimos el mínimo, que fue 120 de acuerdo a la fórmula que se hizo. Y el máximo, pues también de acuerdo a la fórmula que se hizo, nos dio el número máximo que son 147 y el mínimo 120. Luego hicimos el rango, que el rango es la suma de la resta, perdón, del máximo con el mínimo. Luego hicimos los intervalos, que es de acuerdo a la fórmula que se nos dio, que es 1 más 3,3 por logaritmo de 10. Y le pusimos fue los números de datos que nos estaban dando, que son 45 datos. Luego la amplitud, que es el rango dividido los intervalos. Pero aquí lo que hicimos fue hacer como no podemos tomar los decimales, lo aproximamos y esa aproximación la tomamos acá. Y lo mismo hacemos acá, lo aproximamos a 5 porque está entre 4,5. O sea, no sube el 4.46, no. Entonces lo dejé en el 5. Lo aproximé. Entonces, ahora el nuevo rango. Entonces se tomó de la multiplicación de la amplitud por los intervalos y ahí me da el valor. El excedente se toma del nuevo rango menos el rango inicial. Y lo mismo el nuevo mínimo y el nuevo máximo. El nuevo mínimo se toma del mínimo menos la división del excedente, que es 1.5, y el máximo es la suma de máximo más el 1.5. De acuerdo a todos estos datos, entonces pues empezamos a hacer la tabla. Entonces, ¿qué dijimos? Que el límite superior lo tomamos como el nuevo mínimo que nos salió de acuerdo a los datos que tenemos. Luego, en ese mismo renglón tomamos el límite superior, que es el nuevo mínimo más la amplitud, y eso nos va dando ahí sucesivamente un valor. Y de acuerdo a eso, entonces, en el segundo renglón se toma el valor del límite superior y ahí lo vamos dejando. Y luego en el límite superior tomamos el límite inferior de la segunda fila más la amplitud. Y así sucesivamente. Bueno, la variable es lo que nos da el límite inferior por el límite superior. La marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido 2. Y ahí nos va dando los resultados automáticamente. Entonces la frecuencia absoluta es, se toma la frecuencia de los datos que nos están dando y lo multiplicamos por el límite superior, pero aquí le restamos una décima, perdón. Entonces, para que nos vaya dando el valor. Perdón. Luego, de la frecuencia relativa, entonces yo tomo la frecuencia como absoluta y la divido por el valor que me da de datos. La frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta inicial, y en la segunda fila es la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta, pero de la misma fila en la que estamos, que es la segunda. Luego, la frecuencia acumulada es la frecuencia relativa inicial, y en la segunda fila es la frecuencia acumulada más la frecuencia relativa, y así sucesivamente nos va dando hasta que llega. Sabemos que está bien porque el último porcentaje debe ser 100. Luego, pues el gráfico de
del histograma, que fue lo que ya se hizo, y ahí nos va dando, mira, aquí nos va dando pues los valores de la variable, que son estos, y sabemos que está bien porque ahí salen automáticamente también. Ahora en la empresa confecciones, es una empresa de confecciones, hay 110 empleados, el gráfico muestra la composición de la empresa respecto a sus secciones. Entonces nosotros que nos están diciendo que por favor identifiquemos qué es población, muestra, tamaño de la muestra, variable y tipo de la variable del estudio. Entonces, la población, empresa de confecciones. La muestra, empleados. El tamaño de la muestra, 110. Variable, se investiga la cantidad de variables. Perdón, se investiga, no. Es la composición de la empresa. Acá es composición de la empresa. La variable. Respecto a sus sesiones. De acuerdo a esto decimos que el tipo de variable es cuantitativa discreta. Entonces, porque estamos contando y estamos hablando de los clientes. Entonces, nosotros que nos dice que realicemos la tabla de frecuencia. Entonces, se tomó los datos que teníamos, que nos dieron aquí en el gráfico. Luego, tomamos los empleados. Hicimos el mismo proceso de datos, de quitar duplicados y automáticamente, pues ellos nos dieron los duplicados. Entonces, luego hicimos la composición, que es lo mismo, lo de la frecuencia, tomamos los datos que nos está dando la tabla y lo multiplicamos por los empleados por la variable. Entonces ahí nos va dando. Entonces aquí seguimos con la frecuencia relativa que se toma de la frecuencia absoluta y lo dividimos por los datos que nos está arrojando la tabla. La frecuencia absoluta acumulada, igual, la composición, se mantiene la composición inicial y luego cogemos la frecuencia absoluta acumulada inicial más la composición, que es la frecuencia absoluta de la segunda fila. Y la frecuencia relativa acumulada se toma la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, se toma la frecuencia relativa inicial y empezamos a sumar frecuencia relativa acumulada más frecuencia relativa inicial de la segunda fila. Y así sucesivamente, y sabemos que está bien porque en el último nos tiene que decir que es el 100%. De acuerdo a todos estos datos, pues hacemos el diagrama de flujo, que él también nos tiene que dar el mismo valor, nos tiene que dar como toda la relativa del gráfico. Entonces, pues, profesora, pues esto fue lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo de estadística. Le agradecemos mucho porque realmente, pues, en el día a día, pues, hemos ido conociendo mucho más de cómo se deben hacer estas gráficas. Y hemos entendido mucho más. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche.